Bien, chicos, yo me imagino que sí lo pueden ver, ¿verdad? Porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, hoy día estamos tocando el tema de denotación y connotación. Felizmente las lecturas no son muchas, vamos a poder nivelarnos hoy. Eh, ¿Qué cosa es denotación y connotación? Las palabras dentro de un determinado contexto pueden connotar un significado diferente del significado literal, el cual nos señala el diccionario, ¿no? La denotación es el significado literal, tal cual nos indica el diccionario. Pero esa misma palabra que nos dice el diccionario puede tener una connotación determinada en un contexto determinado también. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, es un material de estudio, en la teoría dice que vamos a leer, por ejemplo, la palabra perro hace referencia a un animal canino. Esto es el literal, ¿no? Pero esta misma palabra, perro, cuando se aplica a una persona, es decir, cuando a una persona le decimos, eres un perro, ¿no? Adquiere un valor evocativo, un valor ya connotativo, que ya no significa que eres un canino, ¿no? ¿Qué cosa estamos queriendo resaltar de esa persona cuando decimos que eres un perro o a una mujer, ¿no? Decirle pues en femenino, ¿no? Eh, Estamos resaltando el lado negativo de la persona, decimos que la persona es mala, porque también podríamos decir que eres un perro en tono positivo, ¿verdad? Porque ¿qué caracterizamos lo positivo del perro, chicos? Yo no tengo aquí ahorita acceso al chat con ustedes, pero generalmente cuando decimos de una persona, y lo decimos inclusive con un tono más suave, estamos diciendo que perro pues, es fiel como perro, destacamos la fidelidad, ¿no? Pero cuando lo decimos con otro tono, ¿no? Decimos, ah, eres un perro, como dice acá, no estamos aduciendo la fidelidad, sino todo lo contrario, ¿no? Resaltando esa característica que ya más o menos ustedes entienden eso, ¿no? Esa connotación, ¿no? No es que estamos tratando la fidelidad, más bien al contrario, ¿no? Y es más, dentro del uso de la palabra, esa connotación dirigido a un varón es diferente al de una mujer. Inclusive la connotación es más fuerte, más negativa en el lado de la mujer. Porque si un hombre dice eres un perro, bueno, hasta a veces entre los hombres suena como positivo, porque es como un rasgo más varonil, más hombre, ¿no? Pero si se le dice a una dama, eso es más bien para denigrar, ¿no? Como ustedes ven, incluso usado tanto a mujeres o para hombres, la connotación es diferente. Bien, acá en el ejemplo dice perro, la denotación es animal vertebrado, mamífero, canino. La connotación podría ser que estemos indicando que, ¿no? Una buena compañía, la protección, fidelidad, docilidad, ¿no? O mala persona. Bien, entonces, como dice aquí también en su material, el ejemplo anterior de la palabra perro nos ha servido para diferenciar el valor denotativo del valor connotativo. Lo que significa es un mamífero, un animal vertebrado, un canino. Y en lo connotativo depende del contexto. Podemos estar aduciendo a fidelidad, a que es protector, a que es dócil o a que es una mala persona, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben que en nuestro idioma, todos los idiomas son dinámicos. Diariamente estamos creando un nuevo significado a una palabra o una palabra también, ¿no? Y también varios van muriendo por la falta de uso. Entonces, el idioma es algo dinámico y constantemente se crean nuevos valores connotativos, mientras que otros van desapareciendo o si se llegan a lexicar, pues, adquieren la fuerza referencial, ¿no? Y, y pueden tener otra acepción, una segunda acepción denotativa, ¿no? Otro significado.
Es decir, lo que hacemos siempre en el lenguaje y en nuestro uso, asociamos el valor denotativo con el sentido explícito de las palabras, ¿no? Y el valor connotativo, un sentido figurado, simbólico, ¿no? Y claro, entre ambas palabras hay una relación, ¿no? Aunque sea leve, pero hay una relación. No es que también no tengan relación total, ¿no? Porque denotación a nivel animal, invertebrado, mamífero, canino, ¿no? Y resaltar alguna característica, ¿no? De que pues la fidelidad, la docilidad, ¿no? Y bueno, ya nosotros lo decimos que mala persona porque pues ya ustedes entienden, ¿no? Porque se dejan, están con muchos perros, digamos, ¿no? Pero es por una cuestión instintiva, ¿no? Que en el caso de los humanos es diferente, ¿no? Pueden estar con muchas personas, pero no responde al lado instintivo, que sería lo natural en el hombre, digo, en el animal, en el perrito. En el caso de la persona ya responde a cuestiones más éticas, ¿no? En todo caso, antiético. Bien, vamos a nuestro primer ejemplo, chicos. Como estamos en clase virtual y estamos un poco retrasados, vamos a leer, pues, ¿no? Texto juntos, ¿ya? Y vamos resolviendo. Yo voy a ampliar acá el texto. Bien, dice el primer texto. Épocas hay. Vamos siempre, inmediatamente que tenemos un texto, hay que ir a la referencia, porque la referencia de donde ha sido extraído el texto nos puede ayudar a entender rápidamente de qué trata. Dice, el texto pertenece a González Prada y está escrito tal como él escribía, Grau, en páginas libres. Estamos hablando de Grau entonces, en este texto, y sí, corresponde a lo que vamos a leer. Épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo individuo. Grecia en Alejandro, Roma en César, España en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, América en Bolívar, el Perú en 1879 no era Prado, la puerta en mi Piérola, era Grau. Cuando el Huáscar zarpaba de algún puerto en busca de aventuras, siempre arriesgadas, aunque a veces infructuosas, todos volvían los ojos al comandante de la nave. Todos le seguían con las alas del corazón. Todos estaban con él. Nadie ignoraba que el triunfo rayaba en lo imposible, atendida la superioridad de la escuadra chilena. Pero el orgullo nacional se lisonjeaba de ver en el Huáscar un caballero andante de los mares, una imagen del famoso paladín que no contaba a sus enemigos antes del combate, porque aguardaba contarles vencidos o muertos. Hasta aquí nos está diciendo el texto que siempre todos necesitamos como que representarnos en alguien. Por eso que cuando estaba Dina Boluarte decíamos que no nos representa, porque eso es lo que no nos identifica, no es lo que queremos que sea, ¿no? Que es el presidente. Aquí, Grecia se representaba en Alejandro Magno, Roma en César, y así, ¿no? Y en el Perú, en ese tiempo el presidente Prado tampoco no era el que nos personificaba, era Grau, dice González Prada, ¿no? Y entonces mencionan al Huáscar, ustedes saben que Huáscar es representativo, pues era la nave de Grau, ¿no? Y cuando zarpaba de algún puerto en busca, pues, aventuras, entre comillas, ¿no? Estábamos en guerra, ¿no? Y todos volvían los ojos al comandante de la nave, que era Grau, ¿no? Que era como que, que esté Grau comandando el Huáscar, era pues un símbolo de esperanza, de que podíamos ganar, a pesar de que era imposible, ¿no? Dice, nadie ignoraba que el triunfo rayaba en lo imposible, si nosotros tomábamos en cuenta la superioridad chilena. Pero claro, que esté Grau comandando nos daba esa esperanza, ¿no? Y entonces ese orgullo nacional
Dice, se lisonjeaba de ver en el Huáscar un caballero andante de los mares, ¿no? Porque para Grau, él no contaba, no veía, las, no tomaba en cuenta, digamos, no es que no tomaba en cuenta, no le asustaba, no temía ante la superioridad del enemigo, ¿no? Sino él, por eso, aguardaba contarles vencidos o muertos. Y continúa la lectura diciendo, nosotros, legítimos herederos de la caballerosidad española, nos embriagábamos con el perfume de acciones heroicas, en tanto que otros, menos ilusos que nosotros y más imbuidos a las máximas del siglo, desdeñaban el humo de la gloria y se engolosinaban con el manjar de victorias fáciles y baratas. Merecíamos disculpas. ¿Y en qué querrá decir acá nos embriagábamos? Cuando nosotros estamos embriagados no podemos ver la realidad con exactitud, ¿no? Y nosotros, legítimos herederos de la caballería española, dice el texto, nos embriagábamos con el perfume de acciones heroicas. Es que era nuestra esperanza, Grau, y era nuestro héroe, ¿no? Y esperábamos que él, a pesar de la numerosidad del enemigo, pues salga exitoso, ¿no? Y entonces habían otros que no estaban embriagados, menos ilusos. O sea, nosotros, los que veíamos a Grau con otros ojos, pues no éramos tan realistas, ¿no? Producto de la embriaguez, de la heroicidad, ¿no? Habían otros menos ilusos, pues que desdeñaban este humo de la gloria y entonces eh, solamente, como dice acá, se engolosinaban con el manjar de victorias fáciles y baratas. Y termina el texto diciendo que el Huáscar forzaba los bloqueos, daba caza a los transportes, sorprendía las escuadras, bombardeaba los puertos, escapaba ileso de las heladas, eh, de las trampas, digamos, ¿no? O persecuciones. Y más que nave, parecía un ser viviente con vuelo de águila, ¿no? Bastante ágil al parecer en su desenvolvimiento grau, ¿no? Vista de lince y astucia de zorro. Merced al Huáscar, el mundo que sigue la causa de los vencedores olvidaba nuestros desastres y nos quemaba incienso. Merced al Huáscar, los corazones menos abiertos a la esperanza cobraban entusiasmo y sentían el generoso estímulo del sacrificio. Merced al Huáscar, es decir, gracias al Huáscar, en fin, el enemigo se desconcertaba en sus planes, tenía vacilaciones desalentadoras y devoraba el despecho de la vanidad humillada, porque el monitor, vigilando las costas del sur, apareciendo en el instante menos aguardado, parecía decir a la ambición de Chile, tú no pasarás de aquí. Todo esto debimos al Huáscar, y el alma del monitor era Grau. Bien, termina el texto diciendo entonces, el Huáscar era tan ágil, tan hábil, era Grau, que escapaba de las heladas, eh, y entonces, claro, el mundo que sigue la causa de los vencedores olvidaba nuestros desastres, ya nuestras derrotas, nos quemaba incienso, es decir, nos admiraba. Y es verdad, los enemigos, los chilenos, admiraban a Grau, como hasta ahora lo reconocen, no solamente nosotros, sino también destacan, ¿no? Sus virtudes como comandante, como persona, ¿no? Un caballero de los mares, ¿no? Muy bien, vamos a las preguntas. En el texto, el término personifica, ¿qué denota? ¿Qué significa? Todo literal, denotación en el texto. Como no puedo ver yo el chat de ustedes, a ver, me estoy a ver si lo tengo activado. Tengo activado, los podré ver. No puedo. Entonces vamos a seguir con el. Yo les voy a ir diciendo cuál es eh, la respuesta. Bien.
La pregunta 1. En el texto, el término personifica, ¿qué denota? Y aquí ya les he mostrado la respuesta, es la B, ¿no? Identificación entre un personaje y las cualidades atribuidas a su pueblo, ¿no? Nos identificamos, decimos que que alguien nos representa, porque eso es lo que quisiéramos que encarne, ¿no? Las cualidades que nosotros queremos. Bien, igual, vamos por la pregunta 2. Aquí sería la B, ¿no? 2. En el texto, la expresión volvían los ojos connota. Ustedes lo van viendo también, no, lo que sí no puedo ver la respuesta de ustedes. Connotaría revancha, desprecio, incredulidad, indiferencia, expectativa. Expectativa, ¿no? Lo que se esperaba de Grau. Volvíamos los ojos a Grau. La población, pues, peruana de esos tiempos tenía gran expectativa de más victorias de Grau, ¿no? Que podría alcanzar con su embarcación con el Huáscar, ¿no? Expectativa. Es la E. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, quiero poder ampliar esto. Bien, vamos. Pregunta 3. En el texto, la expresión imposible significa a nivel denotativo, en este caso literal, en el contexto. Imposible es algo increíble, no es. Inaguantable, tampoco. Intratable, tampoco. Inusual, es inviable, ¿no? Era imposible que podamos, que pudiéramos ganar, ¿no? Porque la superioridad de los chilenos era mayor. Entonces sería la A4. Y vamos rápidamente. En el texto, el término embriagamos connota dislate. Dislate es un disparate. Dislate de los políticos decimonónico. No, ¿verdad? Prejuicio contra el poderío peruano. Idea distorsionada de las cosas. Así es la fe, ¿verdad? Porque cuando estamos embriaguez no vemos la realidad con exactitud, ¿no? Tenemos una idea distorsionada de las cosas en este caso. Tenemos una esperanza creada en Grau a pesar de la superioridad que sabíamos. ¿No? Entonces, lo que González Estrada quiere decir con esta palabra, pues, es que los peruanos no veíamos la realidad de nuestra situación frente a Chile. Bien. 5. En el texto, la expresión celada, ¿qué denota? Trampa, artificios, estrategias, ventajas o acoso. En este caso significa trampas, ¿no? Porque eso es lo que significa, una emboscada. Tienen una celada, nos tienden una emboscada, ¿no? Una trampa. Bien, pregunta 6. En el texto, la expresión nos quemaba incienso, ¿qué connota? Nos tiene el significado connotativo. Vilipendio. Vilipendio es desprecio, incluso denigración, vigilancia, fanatismo, adoración. Nos quemaba incienso, adoración o admiración. En este caso, pues significa, el significado connotativo es connotativo, admiración, ¿no? Porque lo que hacía Grau, sus hazañas, sus éxitos, la habilidad que tenía, ¿no? En la guerra, ¿no? Provocaban, pues, que lo admiraran, ¿no? Incluso los vencedores, como los chilenos, lo admiraban. Bien. Vamos ahora al siguiente texto, chicos.
Me ayudaría más el Word, me permiten. Eh, Imagino, bueno, no tengo a qué hora es lo que terminamos, espero que por ahí me digan hasta qué hora tengo. Bien, al tutor, si por favor me dice hasta qué hora tengo la clase por el WhatsApp, por favor. Gracias. Bien, en la siguiente lectura, también lo vamos a hacer juntos, dice, las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El derecho al voto de las mexicanas fue tardío. Se reconoció hasta 1953, luego de una larga lucha, mientras que muchos países latinoamericanos y europeos ya contaban con este derecho. Este logro marca uno de los avances democráticos más importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres en el siglo XX. La desigualdad social y de trato, los desequilibrios en las relaciones de poder y de las tradiciones culturales son factores estructurales que a lo largo de la historia han obstaculizado el ejercicio de la ciudadanía a las mujeres. Eh, Hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Este enmarcado sucede en México, ¿no? Estamos hablando del caso de México. ¿Y qué se dice? Que ya cuando varios países de Latinoamérica habían concedido ya el derecho a votar en las elecciones, ¿no? Teníamos igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, bueno, México estuvo no a la vanguardia, ¿no? De este hecho. Fue el último al parecer, porque dice el derecho al voto de las mexicanas fue tardío, luego de una larga lucha en 1953, mientras que muchos países latinoamericanos y europeos ya contaban con estos derechos. Bien, luego también dice acá, eh, que la desigualdad social y de trato, los desequilibrios en las relaciones de poder y las tradiciones culturales son factores estructurales que a lo largo de la historia pues han obstaculizado para que las mujeres podamos tener el derecho de ejercer la ciudadanía, el derecho a votar en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Si bien la discriminación de las mujeres a la hora de votar prácticamente ha desaparecido con la expansión del sufragio universal, sucede con frecuencia que los derechos político-electorales no se pueden ejercer con plena libertad. A la fecha, no obstante la creciente participación electoral de las mujeres en mayor proporción que los hombres, persisten situaciones en que se vulnera el derecho a ser votadas y la influencia de los varones es determinante en las decisiones y en el sentido del voto de las mujeres. Las mujeres no tienen total autonomía para realizar actividades sociales y políticas. 21% de ellas piden permiso a su pareja o algún familiar para participar en actividades comunitarias. Casi 8% no tiene autonomía para decidir por quién votar. Esta cifra se eleva a 15,8% de mujeres que hablan una lengua indígena y piden permiso para decidir por quién votar. O sea, si bien es cierto, ¿no? Hay autonomía ya, o sea, mejor dicho, ya tenemos el derecho a votar, pero sin embargo, se da en casos, ¿no? Que tenemos que tener el permiso para decidir por quién votar. ¿De quién será? De la pareja, ¿no? Del esposo o algún familiar, tal vez el padre, no sé, alguien que ejerce influencia en nosotros. Con relación al ejercicio del derecho al voto, además de considerar el universo de mujeres mexicanas en edad de votar, las que están habilitadas para hacerlo porque tienen su credencial para votar y están inscritas en la lista nominal de electores y las que efectivamente votan, importa considerar la autonomía con la que pueden ejercer su derecho al voto. La igualdad formal, expresada en fórmulas generales y abstractas, no ha sido suficiente para hacer efectivo el acceso de todas las personas a sus derechos.
La existencia de normas específicas que reconocen los derechos de las mujeres no resuelve las situaciones que de hecho y de manera estructural restringen sus derechos. Es importante identificar cómo operan los prejuicios y estereotipos de género para entender la discriminación que sufren las mujeres y las resistencias sociales a aceptar su participación activa en la política y en los espacios en donde se toman decisiones. Es decir, están diciendo al final, en teoría, formalmente, las normas están allí que nos garantizan la igualdad, pero socialmente, por la costumbre, por ejemplo, no ha desaparecido el machismo, todavía las mujeres dependemos de un permiso de alguien para decidir por quién votar, ¿no? Entonces hay prejuicios y estereotipos, ¿no? Que limitan, ¿no? A la mujer en la toma de decisiones de por quién votar. Bien, chicos, vayan viendo las preguntas. En un segundito voy a ver si puedo acceder al material en Word. Bien, pregunta uno, chicos. A ver. No revisamos la imagen, la infografía que tenemos acá. Mujeres, quién puede votar en México? Y tenemos que de acuerdo a una encuesta intercensal del 2015, en términos de población, las mujeres representan más del 50% de la población total, es decir, hay más mujeres que hombres en México, ¿no? En el 2015 estamos hablando. 51.4% de mujeres en relación a 48.6% de hombres. Hay 94.4 hombres por cada 100 mujeres, o sea, más mujeres que hombres. Sin embargo, si comparamos el analfabetismo, ¿no? La proporción de mujeres en analfabetismo funcional es casi 2 puntos porcentuales mayor que en hombres. O sea, la relación no es lo mismo, ¿no? Hay más mujeres en condición de analfabetismo que los hombres, ¿no? Como que ahí podemos deducir que los hombres han accedido más a la educación que las mujeres, ¿no? Todavía hay un porcentaje mayor que se mantiene en analfabetismo que los varones, ¿no? Y tenemos aquí población menor a 15 años. Si bien es cierto, es en cantidad diferente a población mayor de 60 años, que ustedes ven allí, ¿no? Diríamos que en los jóvenes se da menos cantidad de analfabetismo que en los mayores de 60 años, ¿no? Pero todavía la brecha se conserva, la diferencia, porque en hombres 28% alcanza al alfabetismo y las mujeres se mantienen en el 16%, y en el caso de los adultos mayores, igual la diferencia, ¿no? 10, que es 9% de mujeres es mayor a 9,9%, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre mayores de 15 en relación a 60 años, ¿no? Pregunta 1. El texto trata fundamentalmente de... A ver, la creciente participación de la mujer mexicana en el escenario político es la creciente participación o los factores que limitan el ejercicio de la ciudadanía de la mujer mexicana. Sí, podría ser la B, ¿no? Los factores que limitan. Si bien es cierto, formalmente
en las normas, en teoría, hay igualdad, pero hay factores que limitan ese ejercicio de la ciudadanía de la mujer mexicana, ¿no? Eso es verdad, sería la B, la respuesta correcta, ¿no? La C dice la incapacidad de la mujer mexicana de ejercer su derecho a ser elegida. No hay incapacidad, la norma está igual para varones y mujeres. El factor limitante son ya de orden social, ¿no? Sí, es la de chicos, porque también dice acá, los retos que presenta el machismo en México para el avance de la mujer. De eso trata fundamentalmente el texto, pero sí, claro, lo menciona como un factor, ¿no? De que, si bien es cierto, la norma está, pero la mujer todavía tiene una dependencia de por quién decidir con permiso del varón, ¿no? Bien, pregunta 2. En el texto, la expresión igualdad formal, ¿qué connota? En teoría existe, le decía yo, ¿no? Es la A, el carácter teórico. Teóricamente, todos tenemos derecho a votar, varones y mujeres, en igualdad de condiciones, teóricamente, pero por factores como, por ejemplo, la dependencia que tenemos todavía las mujeres, bueno, estamos poniéndonos del lado mexicano, ¿no? Este es hasta de México. Todavía dependemos del permiso de la pareja para saber o nos dicen por quién votar, ¿no? Bien, de acuerdo al texto, ¿eh? Esto es de acuerdo al texto. Caso de México, las mujeres en México. Pregunta 3. ¿Es incompatible con el contenido del texto afirmar con respecto al reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres en Latinoamérica que, busquemos lo falso, A, se expresa por normas legales? Es falso con el texto decir con respecto al reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres en Latinoamérica que se expresan por normas legales. Esto es verdad, ¿cierto? Está en teoría, existe la igualdad, ¿no? Existe de manera formal. ¿Está extendido el sufragio universal? Esto también es verdad. Todos tenemos el mismo derecho, varones y mujeres, de emitir nuestro voto. C. ¿El machismo es un obstáculo? Esto también es verdadero, porque dependemos de nuestra pareja para decidir por quién votar, dice el texto, ¿no? D. México tuvo un papel pionero. Esto sí es falso. México fue casi, digamos, de acuerdo a esto, el último en decidir, ¿no? Porque el texto, como decía, tengo el texto. Que dice, el derecho al voto de los mexicanos fue tardío, entonces no es pionero. Eso es la respuesta, ¿no? La D. Es obstaculizado por prejuicios, eso es verdad, hay prejuicios, estereotipos que todavía no podemos superar las mujeres mexicanas. Muy bien. Pregunta 4. A partir, eh, vamos, a partir de la relación entre el texto y la imagen se puede inferir que la inequidad, la desigualdad efectiva en el ejercicio de los derechos electorales entre hombres y mujeres en México, sabemos, piden inferir el texto y la imagen, alcanza el 51,4% de la población. La inequidad efectiva dice, tiene su causa principal en la pobreza. No, es que hay factores sociales, ¿no? No es en la pobreza, porque también eso puede estar pasando en todo tipo de clase social, digamos, ¿no? C, es mayor entre la población indígena. Podemos inferir ello, no tenemos esa clasificación, ese dato, ¿no? Es general. D, exige medidas en el ámbito educativo. Pues eso sí puede ser posible, ¿no? La respuesta, porque, eh, a ver, ¿qué tenemos en el gráfico?
ustedes revisen el gráfico, se menciona el analfabetismo funcional, ¿no? Y aquí lo que podemos es inferir que es uno de los factores, pues, que inciden en el ejercicio del voto entre las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, las medidas educativas son necesarias, ¿no? Sería esta la respuesta. La E dice, ¿es más álgida entre los adultos mayores? La pregunta era, nosotros podemos decir que sí, podría ser esta. A partir de la relación entre el texto y la imagen, se puede inferir que la inequidad efectiva, inequidad está hablando en todas las edades, ¿no? Así que es la D, chicos, la D. 5. Si las mujeres mexicanas gozaran de un gran nivel de autonomía, ¿qué pasaría? Si hubiera autonomía, que no es el caso, porque el texto dice que todavía no ejercemos las mujeres mexicanas autonomía, porque todavía nos dejamos llevar por ciertos estereotipos, incluso dependemos para decidir por quién votar de lo que diga nuestra pareja. Aquí la respuesta sería, a ver, no existirían estereotipos si es que las mujeres mexicanas gozaran de gran nivel de autonomía. Mm, eh, Siempre van a haber ciertos estereotipos o prejuicios todavía, ¿no? B, eh, ¿existiría mayor equidad de género en el ámbito electoral? Claro, si alcanzamos autonomía, si nosotros votamos por nuestra propia cuenta, sin dependencia de qué es lo que nos dicen o cómo votar. Y pues sí, sería la B, porque en el texto también, recuerdo que se menciona que las mujeres no tienen total autonomía para realizar actividades sociales y políticas. Si tuviésemos autonomía, pues, ¿no? Y esas limitaciones se reducirían, ¿no? Existiría una mayor equidad de género en el ámbito electoral. Muy bien, jóvenes, eh, vamos al siguiente texto. ¿Me podrían ir leyendo, por favor? Leando.
Bien, jóvenes, tenemos acá un texto dialéctico y en el primer texto citan al filósofo español Fernando Savater, que dice que la justicia que no protege a los inocentes no es justicia, sino opresión disfrazada. Perdón, un ratito, chicos. Disculpen, jóvenes. Estoy pidiendo el texto en Word. A ver, ya. Entonces, lo que nos está diciendo Fernando Sabater es la justicia que protege a los criminales o a los victimarios, pues no es justicia, ¿no? En otras palabras. Y entonces dice, debemos preguntarnos, ¿somos realmente independientes? Mientras la delincuencia, el sicariato y la inseguridad asfixian a los peruanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH y ONGs como Amnistía Internacional imponen un marco de derechos humanos que parece proteger más a los victimarios que a las víctimas, ¿no? Ahí está haciendo un reclamo, esa es la percepción que tiene este autor, ¿no? Como que ellos no nos ayudaran, que más bien nos obstaculizan, ¿no? Y cita también a Rousseau, dice, la soberanía es la voluntad general de un pueblo para gobernarse a sí mismo, de la soberanía. Si interviene la CIDH, lo que estaría diciendo aquí el autor, ¿no? Entonces, eh, no estaríamos ejerciendo nuestra soberanía, ¿no? Limita, dice, esta voluntad, la intervención de la CIDH, al supervisar las decisiones nacionales, pues, de nuestros tribunales, ¿no? Como con la reciente ley de amnistía, ¿no? Porque imponen estándares que están desconectados de nuestras prioridades, dice, ¿no? Y entonces, claro, más bien esto es como una perpetuación de una forma de colonización institucional, ¿no? Como que en realidad, como no somos independientes, no podemos aplicar nuestra voluntad general. Si hay un dictamen de un juez, pero esto lo revisa la CIDH y da otra sentencia diferente, entonces como que estamos colonizados todavía, ¿no? Me está gustando una metáfora, ¿eh? Mientras que países como Estados Unidos, que no ratificó la Convención Americana, manejan su justicia sin restricciones externas, Perú enfrenta críticas por decisiones soberanas. Hoy, dice, el peruano no piensa en los juicios del conflicto armado, sino en cómo sobrevivir a la delincuencia. Bien, entonces está mostrando aquí con varios datos que la CIDH, ¿no? No está contribuyendo a esto, ¿no? Más bien es como un obstáculo. Y el otro texto que dice, el texto que va a polemizar con el primer texto, dice que el gobierno, pues, sí, ha dicho que va, pues, a romper, ¿no? Eh, el acuerdo con la CIDH, ¿no? El tratado. Y esto no es nuevo, siempre los gobiernos han dicho lo mismo, ¿no? Ha habido varios proyectos de ley del Congreso para retirarnos de ella. Luego el Premier anunció la creación de una comisión desde Cancillería para evaluar esto. Y ahora se ha creado un grupo para ello liderado por el Ministerio de Defensa, pero no ha mostrado reparos, dice, en mostrarse indiferente ante sus regulaciones. Regula las normas, pero tampoco eh, no hacen caso a sus propias regulaciones, ¿no? Está en la ley APSI que prescribe los crímenes de lesa humanidad, eso va contrario, entonces es como que si algo prescribe, entonces, ¿dónde está la justicia, no? Y también la reciente ley de amnistía, como que van haciendo, bueno, es paradójico, pues se contradice, ¿no? El Ejecutivo alega la necesidad de proteger a nuestro país de la injerencia de organismos internacionales que
no se meta la CIDH, dice la, ¿no? Eso es falso. El Perú ratificó la Convención Americana y aceptó su jurisdicción. O sea, no es cierto, siempre no es nuevo pues que haya intención de abandonar ese tratado, pero no es cierto porque ha ratificado, o sea, ha vuelto a firmar, ¿no? Y aceptó su jurisdicción, es decir, que intervenga, pues, ¿no? Por lo que la Corte, pues, no excede su función. Está permitida la intervención porque el Perú ha ratificado la convención. Además, en el Ejecutivo señalan que sus recomendaciones no son vinculantes, pero esto es un desconocimiento del sistema. La Corte dicta sentencias que contienen los hechos, los derechos vulnerados y las reparaciones, y que el Estado tiene que obedecer porque es de un tribunal. La Constitución establece que cualquier persona que se sienta vulnerada sus derechos, una vez agotados los recursos internos, puede acudir a la jurisdicción internacional, ¿no? Eh, Cabe señalar que aunque el gobierno logre su propósito para salirse de la Corte, el Perú presentaría su denuncia de la Comisión Americana, digo, sí, ante el secretario general de la OEA, y la salida sería efectiva un año después, tampoco está rápido. Y en ese tiempo la Corte todavía pues tendría competencia en todos los casos actuales, como el de Celia Ramos, sobre esterilización forzada, y el de Georgina Gamboa, que es sobre la violación sexual cometida por un oficial. Y así el Perú se vaya, dictará sentencia en todos los casos ocurridos antes de la denuncia. La única manera que no lo haga sería que el Perú denuncie. Denuncia está utilizado aquí como que renunciar, salirse del pacto. Denuncia la Carta de la OEA y allí hay 2 años de plazo para salir. Por supuesto, podemos salirnos de la OEA, de Naciones Unidas, y sumarnos a ese club de Cuba, a ese club de Venezuela, de Nicaragua, pero entonces no nos llamemos democracia, no hablemos de Estado de Derecho, de institucionalidad, porque claro, esos países se caracterizan por no ser democráticos, ¿no? También dictatoriales, ¿no? Muy bien. Vamos a las preguntas. Hay una polémica, ¿no? Y la tensión entre los dos textos gira en torno a ver, dice, el carácter sesgado de los fallos dados por la CIDH contra el Perú. Esto lo diría solo la A, ¿no? Y ¿cuál es la polémica en realidad aquí? La violación de los derechos humanos por parte del Ejecutivo peruano, no. La necesidad de priorizar la soberanía nacional por sobre los tratados, sobre esto es la tensión, la polémica. Dice la de el ataque a la soberanía peruana por parte de la CIDH y sus efectos. Y la última dice la voluntad del gobierno peruano de salir de la competencia de la CIDH. Sí, sería esta, ¿no? Porque de eso es lo que están hablando. Nos dicen que deberíamos de salirnos porque ellos no nos permiten ejercer nuestra libre voluntad, ¿no? Que se entrometen en nuestras decisiones, ¿no? Y el otro dice, el texto B, que no está de acuerdo en salir, ¿no? Porque dejaríamos de ser demócratas. Bien, entonces, si salimos o no, ¿no? Hay argumentos a favor y en contra de la salida del Perú de la competencia de la CIDH. La respuesta es la E. Y aquí está el sustento. 2. La expresión no ha mostrado reparos usada en el texto B. ¿Qué implica? Y en el texto B dice lo siguiente, ¿no? Que no es nuevo, pues que se plantee que dejemos el pacto, ¿no? Y ahora se ha creado un grupo para ello, liderado por el Ministerio de Defensa, pero no ha mostrado reparos en mostrarse indiferente a sus regulaciones. Este no ha mostrado reparos, ¿qué implica? Es una torpeza, un escrúpulo. Torpeza, ya saben ustedes, es algo, ineptitud, desacierto,
Paradoja es contrario a la lógica, es decir, hay contradicción. Dislate, hace un rato lo vimos también, es un disparate. Escrúpulo, debemos decir minuciosidad o también duda. Recato es cautela, pero nos pregunta por la implicancia. Implica aquí una paradoja, es una contradicción, pues, ¿no? Aquí tenemos la explicación de la respuesta. La expresión implica una paradoja o contradicción. ¿Por qué? Por un lado, el Estado peruano se queja de las decisiones que toman la CIDH, ¿no? Que supuestamente nos obligan a tomar en nuestro perjuicio. Y por otro, pues actúa sin tener en consideración la sentencia de la CIDH. Bien, 3. De la cita de Sabater, la justicia no protege a los inocentes. La justicia que no protege a los inocentes no es justicia, sino opresión disfrazada. ¿Qué se infiere de esta expresión, de esta cita? Que las sentencias de la CIDH tienen un carácter tendencioso, o que el Estado en el Perú no respeta los derechos humanos. La justicia que protege a los victimarios, podríamos pensar que así sería, ¿no? Y esa expresión lo dice el texto A. Sí, sería, tiene acá la respuesta, la B, ¿no? Porque la cita, y acá está el sustento, pretende aludir al accionar de la CIDH, ¿no? Cómo acciona, lo que hace. Entonces, de ahí deducimos que las decisiones de estas están pensadas para beneficiar a los victimarios, ¿no? No a los inocentes. De ahí que aquellas tengan pues un carácter sesgado, eso es lo que nos está diciendo, tiene un carácter sesgado, protege a las víctimas y no a los inocentes. Y justicia que no protege a los inocentes, no es justicia. Bien, pregunta 4. De acuerdo con el texto B, es falso afirmar que los organismos internacionales no tienen derecho a intervenir en asuntos internos del Perú. ¿Por qué? Dice, por las adiciones que el Perú ha firmado con esas instituciones que tienen carácter inimpugnable y no se pueden retirar sino luego de un largo proceso. Sí se puede retirar, pero claro, sí demora, ¿no? Es prioritario defender la soberanía peruana con la finalidad de brindar justicia efectiva a todos aquellos que son víctimas de diversos crímenes. La pregunta ¿es falso afirmar que los organismos internacionales no tienen derecho para intervenir en asuntos internos? Eso es falso, porque si tienen, hemos firmado un acuerdo y tienen derecho a intervenir en asuntos internos. ¿Por qué es falso decir eso? Nos preguntan, ¿no? La C. Solo los gobiernos dictatoriales como Cuba, Venezuela o Nicaragua no se adhieren a organismos internacionales como la OEA, la ONU, CID. Piden la razón de por qué es falso decir que no tienen derecho para intervenir. B. La justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad debe ser la prioridad de cualquier gobierno que se considere en verdad democrático. A ver, leamos la E. La Constitución señala que alguien vulnerado sus derechos, si se agotan los recursos internos, puede acudir a instancias mayores. Sí, esta sería la respuesta. Nos piden la razón, ¿no? Es falso afirmar que los organismos internacionales no tienen derecho para intervenir en asuntos internos del Perú porque la Constitución señala que alguien vulnerado en sus derechos y se agotan los recursos internos, es decir, no encuentra justicia acá en el Perú, podemos acudir a instancias mayores, a las instancias internacionales, en búsqueda de justicia, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos ni siquiera confianza en nuestra justicia, ¿no?
Bien, pues el texto señala expresamente que la Constitución establece que cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, una vez agotados los recursos internos, puede acudir a la jurisdicción internacional. La respuesta es la E. 5. ¿Y qué pasaría si los delincuentes por delitos de extorsión en el Perú vieran facilitada su evasión de la justicia por el temor del gobierno de violar sus derechos humanos? No protege a los inocentes y que los delincuentes por delitos de extorsión en el Perú vieran facilitada su evasión de la justicia por temor del gobierno de violar sus derechos humanos. A dice, los jueces utilizarían su criterio discrecional para no obedecer a la CIDH. B, se exigiría a las autoridades no respetar las sentencias de la CIDH. Claro, ¿no? Porque si los delincuentes eh, tienen como que el camino fácil para evadir la justicia, ¿no? Porque el gobierno tendría el temor de violar sus derechos, ¿no? Se exigiría a las autoridades no respetar la sentencia de la CIDH. Porque según el texto A, el accionar de la CIDH favorece a los delincuentes, ¿no? Con el pretexto de defender sus derechos humanos. Si eso fuera cierto, si fuera cierto, salirse de esa instancia, pues permitiría reducir el número de delitos en general y el de la. Bien. Eh, Vamos al texto 3, chicos, y vamos a leerlo juntos. Dice que hace unas semanas el INEI reveló que la pobreza monetaria en el Perú aumentó y hoy afecta al 27,6% de la población. Es decir, más de 9.395.000 peruanos no pueden cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué tenemos en las primeras líneas? Que el INEI, ¿no? Ha dicho que la pobreza monetaria, es decir, respecto a la economía, en el Perú aumentó, la pobreza aumentó y hoy afecta al 27,6% de la población, que no puede cubrir sus necesidades básicas. Aunque esta cifra representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto al 2023, el impacto de la pobreza sigue siendo crítico. De forma paradójica, hoy la mayoría de personas en situación de pobreza vive en zonas urbanas. 7 de cada 10 pobres residen en las ciudades, un escenario muy distinto al de años anteriores, cuando la pobreza se concentraba principalmente en el ámbito rural. Pero no solo eso, este panorama socioeconómico también se enmarca en una profunda crisis política. El del gobierno es evidente, pero quizás lo más indignante es la indiferencia con la que la élite política asume esta realidad, donde desde el Palacio de Gobierno se ha planteado la posibilidad de duplicar el salario presidencial, como si el problema del país fuera el ingreso de sus gobernantes. Entonces, aquí lo paradójico que se plantea es que antes la pobreza se se concentraba en la zona rural, pero ahora estamos en Lima metropolitana, ¿no? En zona urbana. 7 de cada 10 pobres residen en las ciudades, ¿no? Aquí en la ciudad también hay pobres. Entonces, y esto a diferencia, ¿no? de antes, que se concentraba en la zona rural. Dice que en 2019, antes de la pandemia, la pobreza monetaria en el Perú afectaba al 20,2% de la población.
Hoy, 5 años después, esa cifra ha escalado al 27,6%, siendo que no hay pandemia, ha aumentado la pobreza. Son casi 3 millones de peruanos más en situación de pobreza. Incluso en Lima Metropolitana, donde se concentra la infraestructura y los servicios, la pobreza se ha duplicado desde 2019 y continúa en ascenso. De aquí, siendo que en Lima, la capital, ¿no? Tenemos los servicios básicos, de infraestructura, ¿no? No sé, pues de hospitales, de colegios, todo lo demás, ¿no? Que no hay en la zona rural, que por eso era donde más pobreza se podía medir, ¿no? Ahora hay aquí, en Lima Metropolitana. En esa línea, la pobreza extrema, también definida como la incapacidad de cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, se ha duplicado en los últimos 5 años y alcanza al 5,5% de la población, lo que equivale a 1.870.000 personas. En el sur del país, el panorama es similar. Regiones como Tacna, 10,7% más de tasa de pobreza respecto a 2019. En Arequipa, 9,8%. Puno, 5,2%. No han logrado recuperar los niveles prepandemia. Y en zonas tradicionalmente más estables y pequeñas como Moquegua, 1,8%, o Madre de Dios, 1,9%. El deterioro también es notorio. Solo Cusco muestra una leve mejora, aunque no exenta de matices. Y tienen acá el cuadro donde se muestra la evolución pues, de la pobreza, ¿no? Paradójicamente, en la prepandemia 2019, 20,2, como dice el texto, está acá también en la imagen. Hay un crecimiento a 30,1 en tiempo de pandemia, la pobreza. Luego desciende ligeramente a 5 puntos, sube a 2, luego el 23 sube 2 más, y ahora el 24 desciende 2,6, bueno, 2,4. Bien, desciende un poco, pero igual está más alto que la prepandemia. Prepandemia estábamos en 20,2 y acá 20,6, a pesar de que ha disminuido un poquito. Pregunta 1. La intención del autor es, y se lo voy diciendo porque ya término de la clase de hoy, con la disculpa del caso por los problemas generados, estamos tratando de nivelarnos, chicos. Pues, ¿cuál es la intención del autor? Está poniendo una alerta, ¿no? Acerca del crecimiento de los niveles de pobreza monetaria en el Perú. Entonces, alertar acerca de los altos niveles. Si comparamos con la prepandemia, 7 puntos porcentuales es bastante, ¿no? Entonces, está enfatizando a lo largo del texto cifras que indican altos niveles de pobreza en relación a años anteriores y características como críticas. ¿Sí? 2. El término matices, ¿qué connota? Dice que en Cusco hay una leve mejora, pero no está libre de matices, ¿no? Y matices connotaría relatividad, variedad, disminución, problemas o lenidad. Lenidad es benevolencia, es ser muy bueno, ¿no? Por ejemplo, con exigir el cumplimiento de los deberes, ¿no? O de los castigos. Es relatividad, ¿verdad? Relatividad, chicos. La palabra matiz se expresa que aunque el autor afirma que Cusco presenta una mejora en contraste con otras regiones, en realidad esto no es tan cierto. Es decir, esa mejora no es completa, ¿no? Todavía. 3. Sobre los niveles de pobreza en el Perú de hoy, es incompatible afirmar que, ¿cuál es lo falso aquí? Su incremento más brusco se dio entre el 2019 y 2020. En el 2019 la pobreza alcanzaba a más de 6 millones. Todo eso es compatible, ¿no? Sus mayores índices de registro en la región del sur, ya, de acuerdo a nuestra información. En todo el Perú la situación es peor que en prepandemia. A ver, vamos lo incompatible, ¿no? En todo el Perú la situación es peor que en prepandemia. ¿Qué dicen, chicos?
Al parecer no, porque acá tenemos la respuesta. En las regiones como Tacna, ¿no? En Arequipa, Puno, si ustedes ven los niveles, eh, a ver, tenemos Tacna, 10,7, más tasa de pobreza respecto a 2019, Arequipa 9,8 y Puno 5,2. No han logrado recuperar los niveles prepandemia. Y en zonas tradicionalmente más estables y pequeñas como Moquegua o Madre de Dios, también es notorio, ¿no? Eh, Solo Cusco muestra una leve mejora, aunque no está exenta de matices, no del todo, no completamente, ¿no? La de Chile. 4. De la relación entre el texto y la imagen se puede inferir sobre la pobreza en el Perú que, a ver, en el 2020 está afectada alrededor de 10 millones. A ver, ya, sí, ¿verdad? Si al 2024 calculamos por la información del texto continuo, el texto, ¿no? Que la población del Perú llegaba a 34.039.855 de personas, y el gráfico señala que en 2020 la pobreza afectaba al 30%, podemos inferir que la pobreza afectaba alrededor de 10 millones de ciudadanos, sin poder precisar una cifra exacta por la falta del dato del porcentaje exacto de aumento de la población. Vale esta aclaración. Y usted sabe que cuando hay cuadros estadísticos, ¿no? Nos obligan a hacer operaciones matemáticas. ¿Okay? Aquí sería la respuesta la A, ¿no? 5. Y si en la actualidad la pobreza en el Perú hubiera alcanzado los niveles prepandemia, que no es el caso porque tenemos 20,2 de siempre pandemia, ahora estamos con 27,6, ¿no? Pero si en la actualidad hubiéramos alcanzado los niveles de pandemia, aproximadamente un 20% de peruanos estaría afectado por aquella. Ahorita estamos en crecimiento. Hasta en prepandemia estábamos menos, 20,2, ahora 27,4. La respuesta es la H. Según el texto, en el 2019, antes de la pandemia, la pobreza afectaba al 20,2%. Entonces, aproximadamente el 20% de peruanos estaría afectado, ¿no? Y en la actualidad la pobreza de Perú hubiera alcanzado los niveles prepandemia. Eh, Vamos a nuestro último texto. Yo creo que les voy a dar las respuestas. ¿Ya? Hablamos del peso y del sobrepeso, digo, del sobrepeso y la obesidad, que dice que está alcanzando pues niveles de pandemia, ¿no? En Europa, y esto está en crecimiento. Y esto es peligroso porque también puede generarnos otras enfermedades como la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares, respiratorios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos plantean? Un minutito, chicos. Eh, Nos están previniendo qué efectos sobre nuestra salud va a tener esto del sobrepeso y la obesidad. Pregunta uno, la D. Pregunta 2, ¿de cuál es la idea principal? Pues según la OMS es la WHO, ¿no? Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad están en aumento. 2, en el texto, ¿qué connota? ¿No? A este connota, pues, exhortación, nos están haciendo una advertencia y hay que eh, tomar otras medidas de comportamiento, ¿no? Luego, de inferencia, la pregunta es, del informe de la OMS sobre obesidad y sobrepeso, se infiere que, pues, la pandemia de COVID ha agravado la situación. 4,
La respuesta en la 3 es la A, en la 4 es la B. La pregunta es por la, es compatible, mejor dicho, es incompatible con la expresión en el texto sobre obesidad y sobrepeso en Europa, que pues solo en América, ¿no? Solo en Estados Unidos, digamos, tienen mayor la prevalencia de obesidad infantil, no, también los adultos mayores. Prevalece más incluso en los adultos, ¿no? 5. Y si se, ¿cómo se dice? Y si se cumpliera el objetivo de frenar, si pudiésemos frenar el aumento, pudiésemos parar el aumento de obesidad y sobrepeso para el 2025, pues la A, ¿no? El porcentaje de los adultos con ese problema, no alcanzaría el 59%, se reduciría, ¿no? Muy bien, chicos. Así están con ustedes. Eh, nos vemos la próxima clase. Bueno, ustedes, profesor, gracias. No pueden descansar un rato.